Bien, jóvenes, vamos a empezar. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la historia del transporte. Entonces, el transporte, debido a su importancia y a su necesidad, este ha ido cambiando y evolucionando a través del tiempo. Y vamos a ver algunos cambios importantes que ha tenido el transporte. Bien, en un principio, si hablamos de tiempos bastante antiguos, la forma de transportarse que tenían las personas se basaba únicamente en las fuerzas de la naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, si una persona quería transportarse terrestremente, vía terrestre, ¿qué opciones tenía? ¿Qué opciones hay? Si hablamos del año 1800 para atrás, ¿qué se imagina? Carretas, Carreta, caballos, Caballo, mulas, burros, llamas, eso, a ¿no? pie, toros. Y en el peor de los casos, la gente acostumbraba a caminar, ¿sí? Entonces, viajar de una ciudad a otra, se hablaban de días, semanas o incluso meses, ¿no? Que pudiera durar un viaje. Y la gente caminaba y acostumbraba a dormir en el camino a fin de continuar su viaje. Y en ese tiempo, el oficio de hacer tiendas de campaña era algo lucrativo. Sí, porque todos compraban tiendas de campaña porque la mayoría de los viajes, sea que se hiciera en caballos, carretas, era tan largo que las personas necesitaban descansar. Y no solo las personas, ¿no? Sino los animales que tiran las carretas también necesitaban descanso, ¿no? Entonces se inventó la rueda y con el tiempo, bueno, al principio la rueda era simplemente un elemento de piedra, ¿no? Un elemento de piedra, después de metal, madera quizás, pero con el tiempo se ha empezado a fabricar ruedas que tenían radios, ¿no? A fin de que no sean tan pesadas, sean más livianas. Y bueno, se ha ido mejorando lo que es la rueda, ¿no? Pero ese ha sido el avance más importante del transporte terrestre, ¿no? La rueda. Ahora, si las personas se transportaban por agua, ¿qué opciones había? Ujú. Para aprovechar la naturaleza. en canoas, Claro, pero ¿cómo se impulsaban estas personas? ¿Cómo utilizaban la naturaleza y todo eso? El viento, ¿no? ¿Cómo se llama? Con las velas de él. Es Eh, Las velas, ¿no? Muy bien, Ruth, ¿no? Entonces, tenían un sistema de velas con cuerdas donde éstas se movían de tal forma de que el viento pueda impulsarlas, ¿no? Y las barcazas se movían a cierta velocidad. Pero a veces el viento no estaba en su favor. Entonces, ¿qué otra cosa se hacía para avanzar? Con remos, sí. Eso, los remos, ¿no? Entonces Sí. ahí era común que se capturaran esclavos a fin de obligarlos a remar, ¿no? Y ahí había un hombre, ¿no? Que empezaba a golpear el tambor. ¿Cuál era el objetivo de esos golpes? ¿Mm? Para sincronizar el remo, Claro, vayan cada en cosa orden. con remo. porque alguna vez han ido al Parque Mariscal Santa Cruz y se han fletado el cisne, ¿no? Que tiene remos. Entonces yo he visto varias veces que cuando la gente no sabe, uno está remando y el otro está remando también, hay falta de coordinación y el bote no va recto, ¿no? Empieza a girar y es todo un chiste, ¿no? Así que era lo que había disponible
en aquellos tiempos, ¿no? Si hablamos acerca de la rueda, si bien es un sistema eficiente de transporte terrestre, pero esto no funciona adecuadamente en todo terreno. ¿Cuál sería el terreno más adecuado para utilizar una rueda? ¿Qué dirían ustedes? ¿Mm? ¿Cuál sería el terreno más adecuado? Superficie terrestre, Inge. Claro, pero Pero Tiene todos. que ser, tiene que ser plano, ¿no? O sea, No, las el, motos avanzan nomás por las montañas. hablamos de una rueda antigua, ¿no? Entonces, sí, pero cuando se transporta mercadería, pues no es de... este tipo de ruedas, En una cuesta, en una pendiente, Inge. claro, este tipo de ruedas no puede caminar en un terreno con muchos obstáculos rocosos, ¿no? Ustedes mismos, ¿no? Si están manejando bicicleta por un lado que no hay camino, ¿ya? Y está todo así en estado natural, fácilmente se pueden trancar, ¿no? Hacen más esfuerzo y no es fácil el avance. Entonces, los romanos, quienes han empezado a desarrollar la tecnología del transporte, se han dado cuenta que para que sus vehículos puedan ser más eficientes y se pueda viajar, ¿no? Con más facilidad y más rápido, necesitaban la construcción de caminos, ¿sí? Tenían que haber caminos entre sus ciudades a fin de mantener en orden todo su gran imperio, porque fue una potencia que conquistó el mundo antiguo de aquellos días, ¿sí? Así que no era simplemente limpiar el camino como cuando uno agarra machete y empieza a ramear todo, sino que ellos empezaron a hacer pequeñas excavaciones y empezaron a colocar losetas o hicieron una mezcla de argamasa de cal con rocas, así en forma de mortero, y empezaron a hacer los primeros pavimentos, ¿sí? Donde estas carretas o incluso las personas, sus tropas, sus soldados, podían moverse con facilidad, alcanzar mayor velocidad, y si podían alcanzar mayor velocidad, pues de seguro podían llegar más rápido. Pero el objetivo principal de elaborar estos caminos tenía un origen bélico, a fin de poder transportar las tropas con rapidez de un lado hacia el otro, ¿sí? Pero, ¿qué iba a pasar con los ríos? Si bien iba a haber un camino, ¿qué tendría que pasar con los ríos? ¿Mm? ¿Qué Puentes. solución? Eso. Y los romanos fueron aquellos donde empezaron a construir puentes, pero no con la tecnología que hay ahora, ¿no? De concreto, acero y demás, ¿no? Sino puentes de madera, puentes de piedra en formas de arcos, porque un camino también demanda la construcción no solo de puentes, sino qué cosas más necesita un camino construirse. ¿Qué ven ustedes? ¿Mm? Y de no bordear un cerro, ¿qué es lo que se hace? Túnel. Los túneles, ¿no? Entonces ya desde el pasado también existían túneles, los chinos hacían túneles, ¿sí? Entonces miren que a fin de mejorar el transporte, hacerlo más eficiente, se ha visto la necesidad de aplicar la ingeniería para poder solucionar algunos problemas que dificultaban el transporte, ¿sí? Entonces, los que transportan cosas por agua, no solamente necesitan el río y el bote, ¿no? ¿Qué más necesitan? Que es fundamental para que funcione el transporte fluvial. ¿Mm? ¿Qué necesitan? ¿Mm? ¿Qué dijo Inge? Perdón.
¿Qué necesitan los barcos para que el transporte fluvial puedan ser más eficientes? Aparte del barco en sí, ¿no? Y el río, ¿Puertos? eso, los puertos. Entonces, un puerto es una estructura construida que facilita que una barcaza pueda estacionarse, se pueda cargar y descargar, tanto mercancías como personas. Entonces, todo eso es fundamental para que se pueda alivianar el transporte. ¿De acuerdo? Entonces, mejorar el transporte, se ha visto la necesidad de poder aplicar conocimientos de ingeniería. ¿Sí? Ya desde tiempos antiguos se ha visto esa necesidad. Entonces ahí vemos las barcazas donde se utilizaban remos sincronizados a fin de que si el viento no era favorable, pues estos remos podrían ayudar, ¿no? Y cuando se haya viento, todos descansaban y la embarcación podía ser impulsada por las fuerzas del viento, ¿sí? Entonces, esto ha servido bastante, ¿no? Porque algunas cosas que no había en un continente, había en otro. Y la única forma de hacer comercio, se hablaba de las famosas especias de la India, ¿no? Los españoles hablaban mucho las especias de la India, ¿no? Y traían esas especias de la India y eran condimentos que tenían un costo elevado porque eran exóticos, ¿no? No había en esos lugares. Y se vendía muy bien, generaba economía. Así que para poder traer esas especias y otras cosas que no habían en ese lugar, se ha visto la necesidad de construir estos medios de transporte porque se ha visto las ganancias, ¿no? La economía ha impulsado a que se idee nuevas formas de transporte. Incluso hay algunas ilustraciones donde estos barcos traían esclavos y habían planos donde todos los esclavos estaban acomodados, ¿no? Se podía calcular el número de esclavos que iban a viajar a fin de venderlos, ¿no? Y que trabajen en otros lugares y era un gran negocio, ¿no? Entonces, el comercio impulsa lo que es el transporte, busca medidas, ¿no? Bien, entre el año 1800 a 1900, Estados Unidos ha empezado una campaña de construir caminos. ¿Por qué? Porque su territorio es inmenso y necesita que esté comunicado, ¿no? Así que han empezado a construir caminos y han empezado a delimitar los anchos de los caminos y también han empezado a construir lo que nosotros conocemos como el paquete estructural. Cuando hablo del paquete estructural, ustedes han visto que cuando se construye un camino, primero se quita una gran cantidad del suelo natural y ¿qué se pone en su lugar? ¿Qué han visto? Piedra. Ya. Se pone un material pétreo seleccionado. ¿Ya? No es cualquier cosa, ¿no? Se compacta, se nivela y todo eso, ¿no? Entonces a eso lo llamamos el paquete estructural. Más adelante vamos a aprender acerca de eso. Entonces ellos han visto que no era suficiente construir un solo camino, ¿ya? Sino que tenía que construirse bien. Y para eso hacía falta ingeniería. Entonces no era simplemente botar cualquier material, ¿no? Ustedes van a ver que en la materia de suelos, mecánica de suelos, seguramente están viendo los tamaños de partículas, las propiedades índice que tiene el suelo. Y todo eso se estudia porque para realizar estos paquetes estructurales se tiene que colocar material clasificado. No es cualquier cosa. Y para clasificar adecuadamente ese material con sus propiedades mecánicas, se tiene que estudiar las propiedades índice que tiene este material. Ustedes ya van a aprender en suelos más sobre este asunto, ¿no?
Entonces ellos han empezado a idear lo que es la compactación, ¿sí? Entonces un material cuando está compactado es más resistente, ¿sí? Y al final han empezado a mejorar la tecnología de la construcción de puentes, arcos de piedra y cosas. Incluso ha visto la necesidad de los peajes, ¿no? Porque esos caminos no son eternos, sino que necesitan mantenimiento y los que los pagan son las personas que los usan, ¿sí? Entonces, ellos han empezado a ser los pioneros en cuanto a este asunto de los caminos, hasta que ha salido la norma. Hay una norma que es para caminos, ¿no? ¿Saben cuál es? ¿Mm? La norma americana para construcción de caminos La ASHTO o es ASHTO, ¿no? la norma de diseño, ¿no? Exacto. Esos son los americanos, porque es American, ¿no ve? Empieza de esa forma. Así que los American Association y no sé qué cosas, ¿no? Ellos han empezado a sacar esta norma para materiales, ¿sí? Para suelos. Y con esta norma se pueden clasificar, se pueden identificar y estudiar las propiedades de los diferentes tipos de suelo. Entonces ellos han estudiado todo tipo de arcillas, limos, gravas, gravilla, todo ese tipo de cosas a fin de poder saber sus propiedades y clasificarlas y saber cómo se puede utilizarlas de la forma más eficiente. Entonces, se ha visto necesario aplicar conocimientos ingenieriles y el objetivo es de que el transporte sea más eficiente. Entonces, haces un buen camino o mejoras un buen camino para que las movilidades sean de alto tonelaje o movilidades livianas puedan circular mejor, ¿sí? Ese es el objetivo, ¿no? Y para eso ha tenido que intervenir la ingeniería. Si hablamos del transporte aéreo, pero antes hablemos de las vías férreas, ¿no? Que es otra parte de del transporte terrestre. Así que las vías férreas tenían una ventaja con respecto al transporte terrestre, porque antes usaban caballos, carretas y demás, ¿no? Pero ¿qué ventaja tenía el tren? A diferencia de las carretas con caballos. ¿Qué ventaja había? Viajes más rápidos, a velocidad constante, así, y sin tener que esforzar mucho a los animales. Mayor De Volu- volumen paso, y por cargaban menor más. vol- volumen, menor costo. sí, Eso es mayor correcto, volumen. ¿no? Eso, ¿no? Y era una ventaja, ¿no? Al final es como el transporte público, ¿no? Te subes al transporte público, pagas tu pasaje y te bajas y te olvidas del transporte público. Mientras si viajabas con tu carreta y demás, tenías que preocuparte, ¿no? Por tus animales, dónde estás dejando, dónde vas a dejar y todo eso, ¿no? Entonces había ventajas con seguridad, ¿no? Y se ha hecho más popular. Pero no solamente es el tener el tren, sino que requiere el tren para realizar su trabajo. Vías. Vías. Ahora, las vías, ¿creen que lo puede colocar cualquier persona? Así es como hacer una pared, una acera. ¿Mm? ¿Qué dirían ustedes? La construcción de las vías. ¿Mm? Es un trabajo ingenieril. En primer lugar, tiene que estar recto. Y en segundo lugar, tiene que tener pendientes máximas, porque si tienes una pendiente así, va a subir el tren eso, no, ve, va a resbalar, porque es acero con acero, ¿no?
Así que hay que tener pendientes máximas. Incluso si el tren está con cierta velocidad, necesita tener un peralte, las vías, ¿no? Una inclinación así para que pueda girar y la fuerza centrífuga no lo haga descarrilar. Y necesita bastante ingeniería, topografía, eh, alineamientos, incluso donde se apoya las vías férreas no es sobre la tierra nomás, hay que construir el balasto, ¿no? El balasto, ustedes ya han visto, es una capa de material pétreo bastante firme y sobre eso se colocan los durmientes, ¿no? A fin de que puedan descansar las rieles y no moverse. Entonces, es un trabajo ingenieril. Entonces, para un sistema de transporte, por detrás está la ingeniería, ¿sí? Y para eso se ha tenido que estudiar algunas cosas a fin de que se puedan hacer las rieles de la forma más eficiente posible. Bien, ahora hablemos de otros sistemas de transporte, los aéreos, ¿no? Entonces, este era el globo aerostático o los Zeppelin, y muchas veces se han utilizado a fin de que las personas puedan transportarse por aire. ¿Qué ventajas tiene transportarse por aire a diferencia de transportarse por tierra? ¿Mm? El tiempo, Sí. ¿Por qué el tiempo? porque siempre se va a llegar más rápido viajando por aire que por tierra. Eso. Es más rápido, ¿no? Y directo. Sí. Entonces, el viaje aéreo, aparte de ser interesante, es rápido. Pero, aunque ustedes no crean, los viajes aéreos son más seguros que los viajes terrestres. ¿Sí? Son más seguros, ¿no? Si bien un accidente aéreo puede ser muerte segura, pero los accidentes aéreos son menos frecuentes que los accidentes terrestres, ¿no? En Cochabamba cada día se choca un auto, ¿no? ¿Cuántos de esos choques serán de gravedad, no? No sabemos. Entonces, cada vez atropella a una persona de vez en cuando, por lo menos una vez a la semana en toda Bolivia, pero los accidentes aéreos casi no ocurren, ¿no? Sí, son poco frecuentes o muy raros. Así que el transporte aéreo tiene sus ventajas. Entonces, lo primero que han ideado es utilizar un globo. ¿Y cómo es la física de esto? ¿Cómo funciona esta cosa? ¿Mm? Con fuego. Aire caliente, ¿no? Entonces, el aire caliente crea una presión de sustentación y esto se eleva, ¿no? Entonces, para esto también se requiere cierto grado de ingeniería, porque en primer lugar hay que calcular la resistencia de las cuerdas, el armazón, los pesos, la resistencia de esta lona, cuánto puede cargar, es importante, ¿no? La ingeniería. Entonces, esto también necesita tener puertos o aeropuertos, ¿no? Donde la gente pueda subir y pueda bajarse, ¿no? Así que este sistema de transporte se ha visto también la necesidad de usar la ingeniería, ¿no? Ha pasado el tiempo, aquí están las primeras locomotoras a vapor, y aquí habla del ferrocarril en Bolivia, eso no nos interesa mucho. Aquí habla de esto, vamos a hablar luego. Ahí está la primera aeronave, ¿no? Que se inventó y se demostró que los viajes aéreos eran posibles, ¿no? Pero fíjense, con el tiempo, esto no ha sido suficiente.
¿sí? Porque si podía llevar a una persona y era inseguro, entonces no servía, ¿no? Se ha tenido que mejorar. Con el tiempo, el transporte terrestre ha mejorado hasta que se han fabricado los primeros vehículos, ¿sí? Entonces tenían vehículos de esta forma que funcionaban a motor y eran mucho más eficientes, ¿sí? Mucho más eficientes. Y con el tiempo, los transportes terrestres han ido mejorando, pero como ha ido creciendo el transporte terrestre, ha ido generando otro tipo de problema. ¿Qué problema genera el exceso de transporte terrestre? ¿Mm? Congestionamiento. Claro, Tráfico. eso, ¿no? La contaminación y la congestión también, ¿no? Eso. Ahora fíjense esta ilustración que aparece acá en el libro. ¿Qué les sugiere esto? ¿Mm? Piensen cuál es el objetivo de semejante cosa, ¿no? Impresionar, A optimizar la circulación de los vehículos. claro, optimizar, ¿no? Y se han creado cosas así porque el caos vehicular seguramente en esta zona era intenso, ¿no? Y con esta obra de ingeniería, pues se ha logrado aliviar ese caos, ¿no? Entonces, imagínense cómo era antes el surtidor, antes de que construyera el distribuidor de la Muyurina, era un caos terrible eso, ¿no? Era un caos terrible. Pero con la construcción de ese distribuidor, ese caos ha desaparecido. Lo mismo ha pasado con el puente Beijing, el puente de la Melchor Pérez, y estos puentes de la 6 de agosto, bueno, uno todavía sigue en pie, han aliviado bastante el caos vehicular, ¿sí? Entonces se ha logrado hacer de que la 6 de agosto sea una avenida más transitada, porque antes no era así, ¿sí? Era todo un caos vehicular, ¿no? Y bueno, a medida que mm, sigan creciendo el parque automotor, también se va a ver la necesidad de construir obras de ingeniería a fin de aliviar el caos vehicular que genera medios de transporte, ¿no? En estos países desarrollados, como Estados Unidos y demás, la gente tiene trabajo en diferentes partes, ¿sí? A veces tiene 2, 3 trabajos y necesita transportarse de un lugar a otro, ¿sí? Y no es aquí como, no es allá como quizás los transportes públicos de acá, donde, por ejemplo, aquí en Cochabamba, tú te imaginas un punto de Cochabamba urbanizado y de seguro hay un trufi, un micro, taxi trufi o lo que sea que pasa por el lugar o muy cerca del lugar. Puedes movilizarte a todas partes en transporte público. Puedes tardar, ¿no? Pero llegas al lugar. Así que tener un auto propio no es una necesidad, ¿no? Ya va por el lado de un lujo, ¿no? Pero hay mucha gente que usa el transporte público, puede ser inseguro, claro, pero al final puede llegar al punto que uno quiere. Ahora, si el caos vehicular incrementa y la demanda de pasajeros también, se ha visto opciones como este asunto del tren metropolitano, que puede transportar una cantidad masiva de personas de un punto a otro punto. Y de ahí se puede tomar un transporte público que lo va a llevar al lugar que uno quiere, ¿no? Lo mismo pasa con los teleféricos de La Paz, ¿no? Entonces a veces toma un trufi para llegar a una estación de teleférico, toma una línea y en tiempos récord lo transporta de un punto de la ciudad a otro punto. Y eso ahorra bastante tiempo, ¿no? Aunque puede ser más caro, pero sí, el tiempo es mucho más importante. Entonces, a medida que los transportes se van modernizando y la demanda crece y son más eficientes, hace falta
la construcción de obras de ingeniería. ¿Sí? Entonces, esta obra de ingeniería que vemos en la ilustración se ha construido gracias a que el transporte ha ido mejorando, progresando. Y a fin de poderlo hacerlo más eficiente y más disponible a todos, pues se ha tenido que construir cosas así. Que ahorita no se ve congestionado, ¿no? Pero puede haber horas pico donde esto se llena. Y ahí sí realmente funciona en su capacidad total, ¿no? Bien, vamos a ir más adelante. Están los aviones, también los aviones han ido mejorando. Aviones como estos y parecidos se utilizaban con fines bélicos, ¿no? Para transportar soldados, bombas, armas y cosas así. Ahora vemos que hay aviones que transportan tanques de guerra y cosas parecidas, bombas nucleares y demás, ¿no? En un principio, quizás el progreso de la aviación ha tenido fines militares, pero aviones como estos en la actualidad que hay aquí en Bolivia se utilizan para mercancías. Por ejemplo, en Bolivia a estos los llaman los carniceros, porque viajan al Beni y traen carne, ¿sí? A Cochabamba o a La Paz o donde requieran, ¿no? Y lo hacen en poco tiempo, ¿no? Entonces, un viaje de algunas horas, traer carne del Beni a Cochabamba es distinto que traerlo por tierra, ¿no? Porque tienes que ir primero por Santa Cruz, después volver a Cochabamba y demás, ¿no? Así que se ha visto la necesidad de crear aviones. Incluso el transporte se ha mejorado en cuanto a aire y se han creado los helicópteros, ¿sí? Que tienen ya usos bélicos, pero también uso particular. Pueden recoger heridos, transportar gente que necesita, son más prácticos, no necesitan una pista y cosas por el estilo, ¿no? Y ahora hay una gama de aviones modernos que hacen cosas que ni nos imaginamos. Aquí están los aviones de guerra pequeños, que el único objetivo era hacer daño, ¿no? A las personas, pero se han modernizado a fin de cumplir esa labor, ¿no? Bien. Entonces, en Bolivia también han entrado, los primeros aviones eran con fines bélicos. En fin. Y ahora, este es el famoso tren bala, pero ya hay cosas mejores, ¿no? Que esto. Pero para que esto funcione, necesita también obras de ingeniería diferentes, apropiadas. Pero yo les pregunto una cosa. ¿Qué necesidad hay de viajar rápido? Porque este transporte se dice que puede viajar hasta 300 kilómetros por hora. ¿Sí? Pero por qué tan rápido? ¿Qué necesidad hay de ir tan rápido? ¿Mm? ¿Qué dirían ustedes? Para no perder mucho tiempo, pues Inge, o, o tal vez para mejorar la calidad, diciendo que un tren llega más rápido que el otro, hacer competencia de mercado. ¿Por qué ustedes tomarían un avión, jóvenes? Si pueden ir por flota. Y es mucho más caro, ¿no? El avión. Llegas en menos tiempo. Por el factor tiempo, Inge. Eso, el tiempo, ¿no? Porque a La Paz, yendo en buena temporada y a una hora adecuada, puedes viajar hasta con 20 pesos, 25 pesos, ¿no? Tranquilamente, ¿sí? Pero un avión no te va a costar así. Por lo menos te va a costar mínimo 200 bolivianos, ¿no? Por ahí, ¿no?
o más, ¿no? Ida nomás, ¿no? Y si quieres la vuelta, tienes que volver a pagar el mismo precio, ¿no? Entonces, desde el punto de vista económico, es claro, ¿no? ¿Cuál es la mejor opción? Pero el tiempo es esencial, ¿no? Porque gracias al transporte, por ejemplo, hay gente que vive en el Valle Alto, pero tiene su trabajo en Cochabamba, ¿sí? Y todos los días va y viene, ¿sí? O en otras provincias, ¿no? En el Valle Alto y demás, y va y viene a Cochabamba, ¿no? Algunos de ustedes viven en el Valle Alto, en el Valle Bajo, en el Trópico incluso, y suelen venir en el día y quizás hasta irse en el día, ¿no? Por ejemplo, un Surubí, Cochabamba, el Trópico de Cochabamba, te puede tardar hasta 4 horas y media, ¿no? Haces lo que tienes que hacer acá y después te vuelves y puedes hacer un viaje ida y vuelta en el día, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo gracias al transporte. El transporte rápido siempre beneficia, ¿no? Entonces, se ha visto la necesidad de crear transportes cada vez más rápidos y eficientes, porque el asunto del tiempo es una ventaja para todos, ¿ya? Entonces, no podemos perder el tiempo, ¿no? Cada vez la vida es más acelerada y necesitamos ser bastante cumplidos con respecto al tiempo. Bien, hablemos de un tema que no me gusta hablar mucho porque ya va más enfocado a fines políticos y demás. Habla acerca de la mediterraneidad boliviana y el transporte, ¿no? A ver, este siempre es un tema polémico de la mediterraneidad que está relacionada también al transporte y por eso tenemos que hablar un poco, ¿no? ¿Por qué la mediterraneidad boliviana es un problema con respecto al transporte? ¿Qué dirían ustedes? ¿Mm? Porque no nos permite, bueno, nos corta las fronteras, Inge, con varios países tal vez. Por no tener salida al mar, pues Y también, como se dice, por no podemos problema. traer cargas masivas de productos directamente al país, tenemos que pagar impuestos por puertos y después carretera, todo eso. Ujú. Muy bien. A ver, exprésense, jóvenes. Y quizás sea un problema de transporte naval, la falta de accesibilidad con el mercado global. Ya. ¿Qué diría más? Hay que declarar guerra a Chile. Ujú. Es un asunto político, ¿no? Que no me gusta hablar mucho de esto, porque genera odio y rabia y frustración innecesaria, ¿no? ¿No? Al final no lleva a nada eso, ¿no? Pero esto tiene que ver con el asunto de los costos puertarios, los costos por aranceles de transporte, ¿no? Sí. Entonces es como si tu patio fuera el único acceso a un lugar que es bastante cotizado y tú decides cobrar un impuesto elevado por pasar por tu patio, ¿no? Y no hay otra salida, ¿no? Entonces uno se aprovecha, ¿no? De esa situación. Entonces eso es lo que pasa, ¿no? Ustedes han visto que, por ejemplo, hay muchas tiendas chinas por internet, ¿no? Y cuando uno ve los precios de esas tiendas chinas, se queda asombrado, ¿no? Tan barato, ¿no? Y cuando uno hace traer un artículo chino directamente a Bolivia, por decir, le cuesta 100 bolivianos, pero puesto en Bolivia, ¿a cuánto llega eso? ¿Mm?
¿Qué se imaginan eso? Otros 100 bolivianos. Puede que, y lo más probable es de que tengas que pagar en aranceles y en impuestos un valor que supera el costo del artículo, ¿sí? Quizás con el doble, ¿no? El Y costo de aduana está entre 40 y 50% y en casi en la mayoría de los artículos. eso. Entonces, no solo es la aduana, ¿no? La aduana en Bolivia, ¿no? Pero ¿qué tal del otro país, ¿no? Tiene que pasar fronteras y pagar impuestos y todo se empieza a elevar, ¿no? Pero cuando ese artículo chino llega a la frontera, perdón, al puerto chileno, llega con el precio que te han dicho y con el precio que ellos te han dicho de transporte. ¿No ve? Porque ellos te ponen un precio de transporte, los chinos, y te lo envían por tantos, ¿no? Y llega a Chile con ese precio de transporte y con el precio que has pagado. Pero cuando pasa Chile, pasa por las aduanas de ese país y después por la aduana boliviana, entonces todos le dan una mordida al pastel, ¿no? Y al final te queda menos del pastel, ¿no? Y tienes que pagar hasta el doble o el triple, ¿no? Por lo que te han cotizado y al final quedas decepcionado, ¿no? Porque has pagado más, era mejor comprar acá nomás, ¿no? Y cosas así. Entonces, el costo de los impuestos y los aranceles. Eso en el caso de mercadería que tiene que entrar. Ahora, si hay mercadería que tiene que salir, entonces también sigue el mismo proceso, ¿no? Y la mercadería a los otros países pues les llega bastante cara, ¿no? A un precio elevadísimo, ¿no? Y eso hace que, si hablamos de competencia, pues el país sale perdiendo, ¿no? Porque hay productos chinos que llegan acá y se han fijado el costo que tienen. Por ejemplo, los palitos de fósforo, mondadientes y cosas así. ¿Cuánto cuesta una cajita de mondadientes? ¿Alguna vez han preguntado? Ujú. A ver, ¿alguien sabe? Un Creo que por, 5 pesos. no, un peso. Un peso cuesta, ¿sí? Una caja de fósforos puedes comprarse en 50 centavos. Ahora, ¿es posible producir en Bolivia algo así, a ese precio, y todavía venderlo en otro país? Entonces, no, es imposible. Si a nosotros nos venden aquí los comerciantes a ese precio, ¿a cuánto habrán comprado ellos, no? Entonces, tener acceso al mar implica disminución de precios. Y además, si tú viajas por el mar, quién te va a cobrar peajes y todas esas cosas, no? Nadie, ¿no? Nadie te va a cobrar peajes, ¿no? Así que es importante tomar en cuenta los costos que implica el transporte. Bien, ahora vamos a ver una parte que tiene que ver factores de la evolución de los transportes. Y esto es muy importante. A ver, jóvenes, denme un momento, por favor. Bien, hablaremos acerca de los factores de la evolución de los transportes. O sea, ¿qué lleva al transporte a evolucionar, a mejorar? Y vamos a ver algunos aspectos que han llevado al transporte a evolucionar. El primer punto son los factores económicos. ¿Por qué la economía es algo que mueve al transporte a mejorar? ¿Qué dirían ustedes? El comercio. Sí, pero ¿por qué? Para gastar menos recursos y no invertir tanto, digamos, como en la gasolina
y cambiarlo por energía limpia también. Ya. A ver, los voy a orientar un poco. Hay cosas que acá no producen. Por ejemplo, ¿qué cosas no encontramos en cuanto a frutas y algunos productos de consumo que no hay aquí en Cochabamba? ¿Mm? ¿En Cochabamba ya Sí, en Cochabamba. ¿Qué cosas no hay aquí que no producen, no? la caña? Sí. ¿Qué me dirían de las frutas? Sí. Frutas de trópico y para eso necesitamos. Por ejemplo, la La papaya. naranja, papaya, naranja, piña, ¿no? El pescado, ¿no? El El queso surubí, ¿no? también. El gualele. Y productos importados también como La carne. kiwi, manzana, están de Chile y Perú entra también, ¿no? Sí. Entonces, hay cosas que no producen acá, ¿no? Hablemos acerca de las frutas, ¿no? Papaya, piña, manzanas, no, papaya, piña y frutas tropicales, ¿no? Que se Naranja, encuentran, mandarina. ¿No? exacto, ¿no? Que hay en el trópico, ¿no? Sí, Entonces, sandía también. eso es bastante comercializado aquí en Cochabamba, ¿no? Es muy comercializado, ¿no? Llega a Surubí, no aguanta un día, ¿no? Horas incluso, ¿no? Pocas horas y desaparece todo el pescado, ¿no? Pez exótico, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar en el trópico del lugar de origen de estos pescados y frutas, ellos tienen en abundancia, ¿no? Ahora, les es de mucho provecho tener en abundancia estas cosas a ellos. ¿Mm? ¿Qué dirían ustedes? El hecho que lo tengan en abundancia les es de mucho provecho. No, Inge, porque necesitan vender sus productos o lo que tengan, transportar a otro lado para poder obtener recursos. Eso. Aquí, por ejemplo, la Coca-Cola es ampliamente distribuida y tiene un precio económico, ¿sí? Pero allá no producen Coca-Cola y ellos quieren tomar Coca-Cola en vez de tomar un jugo de naranjita, jugo de frutitas, prefieren Coca-Cola, ¿no? O quieren pollo, ¿no? Porque avícolas no hay allá, ¿no? Entonces allá llega pollo y demás y ellos necesitan esas cosas. Entonces hay cosas que ellos necesitan y hay cosas que nosotros necesitamos, si hablamos del punto de vista de la ciudad, ¿no? Entonces hay un intercambio económico. Ellos necesitan cosas como ropa, cuadernos, libros y cosas así, zapatos y todo eso, medicinas y demás, pero nosotros necesitamos cosas que ellos tienen. Así que para poder haber un intercambio económico, ellos necesitan traer sus cosas y necesitan traer las cosas de aquí hacia allá. Y eso es un negocio y hay gente que vive de ese negocio, ¿no? Los mayoristas. Así que ese interés económico, como habíamos visto, es algo que genera transporte. Entonces, a fin de mantener la economía, se crean caminos, se crean más accesos, se mejoran los caminos, a fin de que los tiempos sean más cortos y la producción sea mejor y se puedan trasladar rápidamente sin ocasionar de que estos productos se echen a perder, ¿no? Entonces, la economía es algo que genera transporte y hace que los transportes empiecen a mejorar. Porque al principio uno puede empezar con
un pequeño cultivo de una fruta, pero después crece y necesita comprar un camión o algo más grande, ¿no? A fin de poder trasladar masivamente. Ahora, si se dedica a la exportación del banano, entonces necesita mejorar sus transportes a fin de poder cumplir con contratos, plazos, volúmenes, cantidades y todo eso. Así que los transportes necesariamente tienen que mejorar porque la economía está de por medio, ¿sí? Estos datos son interesantes. A ver, esto de acá, a ver, García Rodríguez, ¿estás ahí, Josué? ¿Puedes leerlo? Sí, ¿cuál? Lo que está marcado. Eh, Hoy en día el 10 o 15% del precio de cualquier producto se debe a los costos de transporte y distribución. Los costos de transporte en función del número de propietarios de vehículos y de los viajes diarios entre ciudades pueden representar hasta el 10 o 20% del presupuesto de un hogar moderno. Muy bien, ¿no? Entonces, entre el 10 al 15% representa el costo del transporte. Por ejemplo, algo interesante es de que aquí en Cochabamba un huevo puedes comprarlo en 70 centavos, ¿sí? Pero si lo quieres comprar en Uyuni, Potosí, te puede costar unos 50 a 2 bolivianos. Porque en Oruro no hay granjas avícolas, solamente en Cochabamba y en otros lugares, ¿no? Entonces, poder trasladar los huevos hacia Uyuni, donde hay mucho movimiento económico, es costoso. Y el precio del huevo, pues está incorporado el costo del transporte. Porque ir a Uyuni tienes que pasar por 2 departamentos, ¿no? No es tan rápido, ¿no? Como ir a Oruro o a La Paz, ¿no? Así que el costo del transporte se incrementa, ¿no? En el precio de los productos. Ahora, si hubiera una forma más fácil y más económica de llegar a Uyuni, ¿podría tener alguna influencia en los costos de los productos? ¿Qué dirían ustedes? ¿Mm? Sí, influye. Claro que sí, ¿no? Sería más barato. Incluso a nosotros mismos nos influye, porque se dice que hasta un 20% de nuestros ingresos se pueden ir en transporte, ¿sí? Entonces, ustedes para ir a trabajar pagan pasajes, ¿no? Bueno, y si utilizan una movilidad o una moto o algo, igual pagan combustibles, mantenimiento, ¿no? Yo les aseguro que más barato les sale ir en un transporte público, ¿no? Porque al final el auto, si bien te ahorra tiempo y demás, pero se arruina y tienes que pagar, ¿no? Para arreglarlo, los impuestos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Cuestiones legales y demás, ¿no? Al final, el transporte implica un costo, no importa cómo sea, ¿no? Pero si puedes conseguir un transporte mejor, ahorras. Por ejemplo, hay gente que se ha empezado a comprar estas bicis eléctricas. Ahora entienden la lógica, ¿por qué uno compraría algo así? ¿Mm? ¿Qué dices tú, Ruth? ¿Por qué uno compraría una bici eléctrica? Muchas mujeres compran. Para ahorrar. Sí, no pones gasolina, ¿no? Y te llevas rápido, ¿no? Pero sí tienes que comprar la batería, ¿no? Que cuesta caro. Sí, Pero creo que se encarga igual con electricidad, así como el cargador del celular. O sea, no he visto, pero me han comentado. claro. Así que todo tiene que ver con la economía, ¿no? Mejoras tu transporte, mejoras tu economía, ¿no? Así que
El transporte se debe también al asunto económico. Ahora hablemos del factor geográfico, ¿sí? Ya les estaba hablando al principio que no siempre los productos están en un solo lugar. Hay productos que están en el trópico y demás lugares, y necesariamente para poder producirlos o procesarlos necesitan transportarse. Por ejemplo, algunas cosas se traen de otros lugares aquí a Cochabamba a fin de procesarlos. Por ejemplo, la madera se corta en otros lados y se trae a Cochabamba, donde se pueden hacer muebles o se pueden hacer muchas cosas de esa madera. ¿Sí? Para fabricar cemento se tiene que traer materiales de otros lugares. Viene a una planta, ahí se muele, se cose y demás y se forma el cemento. ¿Sí? Lo mismo, ¿no? Para fabricar hormigón necesitas traer agregados y materiales de otros lugares. A fin de que, como no todo está centralizado y todo está disperso de acuerdo a su ubicación geográfica, entonces hay la necesidad de transportar cosas. ¿Sí? Transportar cosas. El petróleo se transporta a fin de ser refinado en lugares que sean más modernos. ¿Sí? Por ejemplo, se vende petróleo a otros países para que ellos los refinen y a veces nos los venden en productos refinados que no somos capaces de refinarlos aquí en Bolivia. Por ejemplo, hay el queroseno, ¿no? El jet fuel, el combustible para avión que se hace a base de petróleo, pero no se lo produce acá, ¿no? Sino que necesita que otros lo produzcan a fin de que nosotros lo volvamos a comprar, porque implica mucha tecnología, ¿no? Y demás, ¿no? Por ejemplo, otros países compran el hierro y nos venden en acero, ¿no? El acero que viene aquí a Bolivia es brasilero o peruano, ¿sí? Y se requiere mucha tecnología para fabricar el acero. Ustedes van a ver en Hormigón Armado 1 acerca de eso, ¿no? Así que el asunto geográfico hace posible también el transporte. Cosas que están en otro lugar se tienen que trasladar a otro lugar, ¿sí? Para venderlas o para procesarlas. Y esas cosas procesadas también tienen que trasladarse a fin de poder ser comercializadas y así recuperar el costo de producción, ¿no? Que se ha invertido. Bien. Otro aspecto son las políticas gubernamentales, ¿ya? Y esto tiene que ver con el asunto de fronteras, ¿no? Entonces, a los gobiernos les interesa de que los países estén bien poblados, ¿no? ¿Por qué por qué un gobierno necesitaría que su país esté muy bien poblado? ¿Cuál sería la razón? ¿Mm? Más economía, Inge, más impuestos, más, o sea, más movimiento de la economía, No. ¿no? Ah, al final es por asuntos políticos, ¿no? De cuidar las fronteras, de evitar invasiones y cosas así, ¿no? Así que los gobiernos se encargan de que las fronteras estén pobladas, ¿no? Y hasta da facilidades a fin de que la gente pueda vivir, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en esta antigua Unión Soviética, ahora ya no es URSS, ¿no? Y esto ya desapareció. El gobierno pagaba dinero, ¿no? Por cada hijo que tuviera una mujer, ¿no? Entonces una mujer tenía un hijo, recibía una renta, tenía dos,
se aumentaba la renta. 3, mucho más dinero, o sea, fomentaba, ¿no? La reproducción humana a fin de poder poblar más su nación, ¿no? Y daba ventajas económicas, ¿no? En cuanto a todo eso. Aquí en Bolivia hace algún tiempo se animaba a las personas a irse a vivir al Beni, incluso con ventajas económicas, a fin de que se pueda poblar, ¿no? Se pueda poblar y muchos han aprovechado a fin de agarrarse de tremendos hectáreas, terrenos y demás, ¿no? Pero la idea era de que las fronteras estén pobladas, ¿no? Con fines políticos, ¿no? A fin de conservar el territorio y evitar intromisiones, ¿no? De parte de otras naciones vecinas y cosas así, ¿no? Así que para eso se requiere el transporte para poder garantizar las fronteras y que éstas se encuentren debidamente resguardadas, ¿sí? Entonces es importante que todo el territorio esté poblado, ¿no? Y para eso se necesita transporte, ¿no? Después hay los asuntos militares, ¿no? Entonces los primeros que se dieron cuenta de que necesitaban caminos eran los romanos, ¿ya? Y con el tiempo, a fin de trasladar los elementos de guerra, tropas y cosas así, hace falta que estén en transporte, ¿no? Sea aéreo, terrestre, marítimo y demás. Ellos necesitan un transporte, ¿no? Para poder transportarse y cumplir sus objetivos, ¿no? Así que el asunto militar es lo que más ha empujado a los avances tecnológicos y a los avances que tienen que ver con el transporte. Por ejemplo, un tanque puede caminar muy lento y necesita ser transportado, ¿no? Hay aviones que transportan tanques, se han creado aviones gigantes y que lo botan al tanque con paracaídas, ¿no? Y puede aterrizar, ¿no? Entonces, todo eso tiene un objetivo militar, ¿no? Lamentablemente es así, ¿no? Un objetivo militar, ¿no? Se han modernizado los aviones con objetivos militares y demás, ¿no? Pero también hay los factores tecnológicos. Entonces, desde que ha aparecido o se ha ideado el sistema GPS, entonces los aviones han mejorado su tecnología, ¿no? Hay instrumentos de navegación, instrumentos que controlan la velocidad vertical, horizontal, la nivelación y todo tipo de cosas que tiene un avión, ¿no? Si se imaginan la cabina de un avión, es lleno de relojes, números, switch para apretar, botones y demás, ¿no? Entonces, todos esos tienen alguna función, ¿no? Y es que tienen tantos sistemas que necesitan ser controlados, algunos de forma manual. Así que la tecnología, a medida que se ha ido desarrollando, se ha tratado de implantarla en los equipos de transporte. Y el objetivo era hacer transportes más eficientes. Si uno compara, por decir, los motores de los automóviles de los primeros años de la historia de la automovilística con los actuales, hay muchas diferencias, ¿no? Son más económicos, más eficientes, más livianos, más fuertes, ¿no? Y todo eso. O sea que los avances tecnológicos, antes no se hablaba de cerebro, ¿no? Pero ahora todos los autos tienen cerebro, que es un sistema informático que controla mejor la autonomía de una movilidad, ¿sí? Entonces, eso ya implica electrónica, ¿no? Pero antes no era así, ¿no? Los autos no tenían cerebro, pero ahora sí lo tienen. Entonces, todos los avances, pues, se han ido adecuando a los sistemas de transporte. Y a medida que las cosas vayan mejorando, también los sistemas de transporte van a ir evolucionando. Ahora se habla de autos eléctricos, ¿no?
Y cada vez los autos eléctricos son más eficientes. ¿Sí? Hay motos eléctricas, hay bicis eléctricas, ya han visto muchas cosas eléctricas, ¿no? Incluso aviones eléctricos, ¿no? Así que todo eso se va con la tecnología, ¿no? Y mejorando los sistemas de transporte. Bien, vamos a ir viendo más adelante. Otro asunto es lo que llamamos la competencia, ¿sí? Y esto es importante, ¿no? ¿Cómo es que un sistema de transporte puede competir con otro sistema de transporte? ¿Qué dirían ustedes? ¿Mm? En el tema de transportes, ¿no, Inge? Eh, por ejemplo, en los buses sería por el confort, ¿no? Porque tiene los leídos, los buscamos la diferencia, ¿no? Ujú. Podría ser. Ya, la comodidad. ¿Qué más? También sería el factor tiempo en, digamos, lo que vivimos a diario, ¿no? Por ejemplo, los trufis más grandes, digamos, tardan un poco más y esos pequeños taxi trufis van más rápido. De eso, ¿no? Muy bien, Ruth. ¿Qué más Sus imaginas? rutas, Inge, sus rutas. Carga. Ah, la carga. ¿Qué más? Entonces, como ven, son varios factores válidos que ustedes han mencionado. La comodidad, seguridad y la velocidad, ¿no? Si alguna vez ustedes, bueno, imagínense en el Valle Alto, por ejemplo, en ciudades como Clisa, Punata y demás, hay opciones de transporte, ¿no? Hay el micro, el trufi y el taxi. El taxi parece que cuesta 10 pesos y el micro 5 pesos, o la mitad. Y el trufi está ahí por la mitad, ¿no? 7, no sé. Entonces hay gente que toma el micro, ¿no? Uno, porque dice que es más seguro, ¿no? El micro es más seguro, se choca, se vuelca y tengo más posibilidades de salir con vida, ¿no? Y además me permite llevar cierta cantidad de carga a menor precio, ¿no? Quiero llevar bicicleta, por ejemplo, me lo suben arriba, ¿no? Y no me cobran mucho, ¿no? Por llevar una bicicleta. El trufi me puede cobrar un poquito más, ¿no? El taxi no me lo lleva, imposible, ¿no? Entonces solamente tengo que ir con mi bolsón de mano y nada más, ¿no? Pero pago más. Entonces hay alguien que está apurado y el tiempo es esencial y toma el taxi, ¿no? Y llega rápido y le conviene, ¿no? Pero hay otros que quiere llevar bulto, pero además está un poco apurado, toma el trufi. Mientras el micro tiene que esperar a que se llene el micro, ¿no? Y recién sale, ¿no? Entonces los sistemas de transporte van compitiendo, porque van ofreciendo ventajas, pero también tienen sus desventajas. Y de acuerdo al servicio y de acuerdo a los requerimientos y costumbres que tenga la gente, algunos van prosperando, mientras que otros se mantienen estáticos, ¿no? O hasta otros desaparecen. Por ejemplo, antes funcionaba la vía del tren y pasaba por Clisa, Punata y más allá, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Eso ha desaparecido, ¿no? Ya no hay tren que pasa por ahí, ¿no? Hay una pequeña improvisación de un ferrobús que pasa, pero no es lo mismo, ¿no? Pero este sistema de transporte ha caído porque viajar de Cochabamba a Punata en ese tren tomaba bastante tiempo, ¿no? Y ahora con el camino nuevo se lo puede hacer en poco tiempo, en menos de 1 hora se puede llegar a Cochabamba con tranquilidad. Mientras en ese tren podías llegar en varias
varias horas, ¿no? Te tomaba varias horas. Y a veces se arruinaba y era todo un perjuicio, ¿no? Así que los sistemas de transporte también pueden competir, ¿no? Entonces, todas estas cosas que generan transporte también pueden generar competencia porque cada uno tiene sus propias ventajas, pero también tiene sus desventajas. Y eso genera competencia, ¿no? Entre ellos. Bien. Saquemos una evidencia, por favor. Prendan sus cámaras. A ver. Inge, buenas tardes. ¿Qué tal, Deinor? Bien, gracias.